¿Habría algún enfoque inicial más o menos común que se pudiese trasladar al paciente para empezar a cuidar todo su microbiota y sistema digestivo? En nivel 1, sin duda alguna, tiene que ver con la alimentación, no tiene que ver con usar ningún tipo de suplemento, ningún tipo de sustancia, ningún tipo de análisis. El nivel 1 de complejidad tiene que ver con, por un lado, aumentar la variedad de alimentos que nosotros deberíamos consumir dentro de verduras y frutas orgánicas, dentro de animales de pastura, tratar de comer las vísceras también. Ese tipo de diversidad me ayuda a mantener mayor diversidad bacteriana. Obviamente evitando alimentos industrializados, evitando alimentos de azúcares refinados, alimentos que sean proinflamatorios. Pero si yo me mantengo en este tipo de pirámides más clásicas dentro de lo que sabemos que todos deberíamos consumir, algo de semillas y frutos secos, dentro de lo que es animales, huevo, pescado, mariscos, vísceras, porque insisto tanto en las vísceras, porque naturalmente tienen un equilibrio de aminoácidos que es menos repetitivo. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo como el músculo del animal constantemente, el patrón de aminoácidos que yo voy a recibir es constante, porque yo estoy siempre degradando los mismos tipos de proteínas. En cambio, cuando yo consumo vísceras, por ejemplo, tengo tejidos diferentes y la diversidad de aminoácidos que yo consumo es diferente, obviamente es mayor, y es importante esto porque muchas veces aumentar un tipo de aminoácido específico pero no los demás dificulta la absorción y la digestión correcta de estos aminoácidos. Ese es el primer punto interesante dentro de lo que es nivel fácil para cambiar y tratar de no necesitar ninguna sustancia que sabemos que daña la flora bacteriana, como pueden ser los antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno y obviamente los antibióticos. El nivel 2 tiene que ver con empezar a entender que los alimentos que consumimos provienen de suelos que ya han perdido flora bacteriana. Naturalmente, cuando yo uso pesticidas y disminuyo la cantidad o la diversidad bacteriana del suelo, lamentablemente lo que hago es disminuir la disponibilidad de muchos nutrientes para la planta también. Entonces, es muy interesante ¿por qué? Porque esta disminución de la variedad de bacterias que nosotros tenemos en el suelo lleva a una disminución de nutrientes en el alimento que yo luego voy a consumir y a un aumento de chance de hacer déficits nutricionales después. Por eso se habla tanto hoy de agricultura regenerativa, de agroforestación, de permacultura, que tratan un poco de reparar estos fenómenos aumentando esa diversidad bacteriana. Y eso es un proceso muy interesante porque no necesita que yo haga nada especial. Yo tengo que consumir los mismos alimentos que iba a consumir de otra manera, solamente que lo que cambia aquí es la fuente, cómo se preparó el alimento, en qué suelo se sembró, etc. Y es algo muy simple de llevar a cabo. Lo que puedo hacer en conjunto en este nivel 2, además de esa alimentación, es empezar a consumir alimentos fermentados, que yo sé que incorporan bacterias, incorporan pocos tipos bacterianos, más que nada lactobacilos, que son los que crecen cuando fermentamos, por ejemplo, lácteos. Entonces, consumiendo kéfir, consumiendo yogur griego, consumiendo varios tipos de bebidas y alimentos fermentados, kimchi, natto es uno que me gusta particularmente, me aportan una mayor diversidad bacteriana y me aportan una mayor cantidad de bacterias porque los alimentos fermentados son ricos en esas bacterias justamente. No me sirve de nada ir a buscar un alimento fermentado que después esté pasteurizado porque perdí esas bacterias. Eso es nivel 2. Un nivel 3 ya incorpora, ya hace todo esto mismo, pero incorpora algún tipo de suplementos, incorpora en forma de suplementos estas fibras solubles, como yo te mencionaba antes, que ayudan a que el alimento que las bacterias necesitan llegue en cantidades suficientes a las bacterias. Por un lado, el más clásico es inulina, pero tenemos psyllium husk, tenemos los fructooligosacáridos, los siloligosacáridos, son todos diferentes tipos de fibra soluble y que sorprendentemente, y esto es un nivel de complejidad muy alto por ahí, pero sorprendentemente cada tipo de fibra soluble sirve para distintos tipos de bacterias. La inulina no le sirve a todas las bacterias de nuestro sistema digestivo. Entonces, ese es el primer paso que podemos dar y el segundo paso obviamente es incorporar la toma de suplementos de probióticos que ya traigan diversidad de bacterias, unas 20 cepas bacterianas, por ejemplo, que me facilitan mantener esta diversidad. Si yo no hago todo bien, si yo hago las cosas mal y yo sé que cometo errores con respecto a mi alimentación, cometo errores con respecto a fármacos que yo sí o sí necesito usar porque tengo X problema de salud, etc., es muy interesante por lo menos compensar el daño con estos dos tipos de suplementos, con los suplementos de probióticos, donde yo sé que mantengo esa diversidad bacteriana, y los suplementos de prebióticos, donde yo sé que ayudo a que las bacterias beneficiosas no se mueran y se desarrollen de más. Y un nivel de complejidad para mí mayor ya tiene que ver con estudiar la flora bacteriana. Alfredo, hay una realidad que es
cada uno de nosotros es diferente y el método más razonable para poder entender qué es lo que yo necesito es estudiar a mi flora bacteriana, es tomar una muestra de mi materia fecal, secuenciar genéticamente a mis bacterias y entender en base a esto qué grupos bacterianos yo tengo desarrollados de más y qué grupos bacterianos yo tengo desarrollados de menos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto me va a ayudar a lidiar con todos los síntomas relacionados con, por ejemplo, intolerancias a algunos alimentos, donde por ahí está relacionado con tu flora bacteriana y que tu flora bacteriana no esté preparada para digerir esa cantidad de alimentos de ese grupo determinado y por eso estás teniendo estos síntomas. Entonces, reparar y mantener en equilibrio esa flora es algo muy bueno y requiere, obviamente, una preparación de suplementos como los probióticos personalizados, según la materia fecal de Sebastián, qué bacterias necesita y se prepara el suplemento específico para compensar ese daño. Ese es el nivel más elevado, si querés, dentro de lo que tiene que ver con una suplementación pensada específicamente para uno, tratando de reparar solamente flora bacteriana. Ni nos hemos metido todavía en lo que tiene que ver con el sistema digestivo y el funcionamiento del sistema digestivo. Pero este círculo vicioso que mencionabas al principio está. Si yo tengo un daño en la flora bacteriana y no puedo digerir correctamente alimentos, obviamente voy a presentar síntomas digestivos y obviamente estos síntomas digestivos a lo largo del tiempo van a generar ese círculo vicioso donde van dañando aún más a mi flora bacteriana. Magnífica propuesta en 4 puntos, lo recuerdo. Por un lado, comenzar con esta alimentación que tenga una mayor variabilidad, intentar que sea de calidad, de cultivo orgánico. Por otro lado, no solamente la alimentación, sino introducir fermentados que puedan directamente aportar más de estas bacterias que necesitamos. En un tercer nivel, acudir a los suplementos, empezar por la fibra, aquello que necesitan nuestras bacterias, las fibras solubles, y luego también acudir a los probióticos y finalmente ese estudio personalizado a nivel genético de nuestras bacterias que permitirían a su vez personalizar, por ejemplo, la suplementación. Algunas dudas respecto a esto, doctor. El tema de aumentar la variabilidad de nuestra alimentación, hemos hablado de frutas y verduras fundamentalmente, se habla por ejemplo de los colores dentro del plato. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Introducir el mayor número posible de alimentos, introducir el mayor número posible de colores, centrarnos más en verduras que en frutas? ¿Sería indiferente? Bien, aquí el concepto a nivel de alimentación es importante por 2 o 3 razones diferentes en realidad. El concepto de colores tiene que ver con una concentración de nutrientes, que es una explicación un poco simplista que sirve para el público general cuando no conoce específicamente de alimentación. Pero vamos a algo un poco más complejo, vamos a darle una vuelta de tuerca un poco mayor a este concepto. La diversidad tiene que ver con asegurarme de que yo no esté consumiendo un nutriente de más o un nutriente en déficit. La diversidad simplemente en alimentación, siempre y cuando me mantengan una lista que tenga sentido de alimentos, no estamos hablando de ir a consumir un ultraprocesado, la diversidad lo que hace es amortizar el riesgo de déficits nutricionales. Ese es el primer concepto que hay que entender aquí. Es esencial. ¿Por qué? Porque todas las dietas que son más restrictivas en la gama de posibilidades, si quieren podemos pensar en crudiveganismo en un extremo y en carnivorismo absoluto en el otro, todas las dietas más restrictivas, las que están más lejos del punto medio, tienen un mayor riesgo de déficits nutricionales. Mientras menos animal consumo, más riesgo de déficit tengo de todos los nutrientes que vienen en el animal. Mientras menos cantidad de verduras consumo, más riesgo tengo de déficit de todas las sustancias que encontramos en mayor cantidad en las verduras. Clásica situación de una dieta keto o de una dieta paleo hacer un déficit de magnesio y de potasio, y clásica situación de una dieta cruda y vegana hacer un déficit de vitamina D, hacer un déficit de B12 o hacer un déficit de carnitina, que vamos a hablar luego más adelante si llegamos a tiempo. Entonces, el concepto aquí es diversidad, menos riesgo de hacer déficits nutricionales y más facilidad de sostener diversidad bacteriana también. Y hay 2 o 3 salvedades que me interesa hacer con respecto a esto de la alimentación que mencionabas de las verduras. El primer lugar es que las frutas de hoy han sido modificadas a lo largo de generaciones para tener cada vez mayor contenido de fructosa y menor contenido de fibra. Esto tiene un impacto negativo en nuestra flora bacteriana, que por más que la fruta se haya modificado, nuestra flora sigue necesitando el mismo tipo de alimento y el mismo tipo de sustancias a nivel de biodisponibilidad. ¿Esto qué significa? Significa que si yo como una naranja hoy o si yo como una banana hoy,
la cantidad de azúcar que llega a mi sistema digestivo es muy elevada y que, sobre todo si lo tomo, por ejemplo, en jugo directamente eliminando la fibra, y que eso tiene un impacto en líneas generales negativo para mi flora bacteriana, negativo para hormonas como la insulina, porque el pico de glucemia es muy elevado, y obviamente es menos grave que cualquier alimento industrializado que ya tenga azúcares refinados, pero es un impacto negativo de todas maneras a nivel de la flora bacteriana. Y el tercer concepto es que estas reglas que decíamos valen para todos, excepto para situaciones donde tenemos SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, donde si yo empiezo a consumir alimentos fermentados, de repente voy a distenderme aún más y voy a presentar más síntomas y la solución va por otro lado. Y luego, en escenarios donde nosotros tenemos, por ejemplo, consumo de alimentos, que esto lo podemos testear con esos análisis genéticos que te mencionaba antes de la flora bacteriana, lo que se hace es, ya no se hace más crecer en una placa de Petri como hacíamos en microbiología una bacteria, sino que se analiza la secuencia genética para identificarla. Y en base a esa secuencia se sabe si es el lactobacillus tal, etc. Entonces, esa secuenciación me permite también identificar si yo tengo virus en los alimentos que yo consumo. Y esto es importante porque yo puedo consumir pepino o tomate pensando que es fabuloso, pensando que tiene un impacto genial, no teniendo ningún problema digestivo, pero incorporando un virus, por ejemplo, llamado virus del mosaico, que puede generar una alteración en las bacterias que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo. Entonces, los niveles de complejidad son infinitos. No te preocupes si no entendés esto. El concepto es la diversidad de alimentos me sirve, y hay pequeñas situaciones donde me puede llegar a impactar negativamente. ¿Esto significa que tengo que salir a no comer pepino, no comer tomate? No, porque el virus de una planta puede estar en cualquier planta realmente. Como tenemos virus los humanos, tienen virus las plantas, y obviamente eso impacta en las bacterias que se pueden desarrollar o no después. El concepto es diversidad alimenticia, tratar de mantener bajo índice glucémico, eso quiere decir por ahí no tomarte un jugo de frutas o comerte idealmente la fruta con su propia fibra, o tratar de comer las frutas que son de menor índice glucémico como los frutos rojos, por ejemplo, los frutos del bosque, y no tanto las frutas de mayor índice glucémico. Esos son los intentos que nosotros podemos hacer a nivel de alimentación aclarando estos puntos. Y después, con respecto a los nutrientes y los colores, te diría que es más un tema de entender qué déficits nutricionales yo tengo riesgo de hacer y pensarlo desde ese lugar. Comprendido perfectamente el objetivo y la necesidad respecto a la variabilidad de la alimentación. En cuanto a los fermentados, sí me parece también interesante, doctor, lo que has comentado respecto al SIBO, porque es cierto que hay un auge ahora de consumo de fermentados, de kombucha, de kéfir, de todo tipo. A mí me gustaría, si es posible, muy brevemente hablar, por un lado, de qué efectos negativos podría tener en determinados tipos de personas, por ejemplo, aquellas que padezcan SIBO, y también cuál sería el modo adecuado de tomarlo. Es decir, ¿es suficiente una pequeña cantidad de fermentados tomada diariamente? ¿Es preferible espaciarlo en el tiempo? ¿Hay alguna recomendación genérica? La recomendación genérica siempre es, si vas a consumir fermentados, consumir poca cantidad de cada uno y distintos tipos, porque cada uno me incorpora distintos tipos de bacterias. Entonces yo no tengo que tomar kéfir todos los días, 1 litro de kéfir. Lo que tengo que hacer es aportar variedad bacteriana, y esa variedad bacteriana la puedo aportar en forma de suplemento, tomando una cápsula de probióticos, o la puedo aportar en forma de estos alimentos fermentados. Lamentablemente esos alimentos fermentados no traen cientos de bacterias cada uno. A lo sumo traen 8 o 9 tipos de bacterias que se van desarrollando en esos cultivos, en general incluso menos. Entonces, siempre que yo tome altas cantidades de un alimento fermentado y me quede en uno solo, tengo riesgo de aumentar ese grupo bacteriano específico y mantenerlo en desequilibrio con los demás, que siempre tiene un impacto negativo. Porque las bacterias beneficiosas son beneficiosas porque yo en general las tengo en menos y las quiero estimular. No se trata de estimularlas para siempre. Si estimulo y crecen de más, incluso bacterias positivas, podrían llegar a tener un impacto negativo en mi salud. Lo que pasa es que en líneas enormemente generales, en el 99% de la población, esto no sucede, nos encontramos con la situación opuesta. Por eso estas recomendaciones generales en las que uno puede incluir alimentos fermentados. ¿En qué situación no corresponde incluir alimentos fermentados? Obviamente en situaciones donde yo tengo un desarrollo de más de esos grupos bacterianos, donde ¿cómo me doy cuenta de que esto está sucediendo? Porque consumo ese alimento y tengo problemas digestivos, tengo síntomas digestivos negativos después. Tengo distensión, tengo dolor, tengo más inflamación.
etcétera, y están causados por ese sobredesarrollo de un grupo bacteriano específico que me rompe el equilibrio de esos distintos tipos de familias bacterianas. Esa es la persona que no debería consumirlo, la persona que se da cuenta sintomáticamente que está teniendo un daño, un síntoma negativo después de consumirlo. Lamentablemente, hoy es muy común que gente que no conoce esta información consuma alimentos fermentados de más pensando que es algo que tiene que atravesar, que es decir, tengo que nutrir a mi flora bacteriana, es normal que atraviese este proceso. No, error. Lo que hay que entender es qué bacteria hay que desarrollar de más y qué bacteria hay que disminuir su desarrollo. Naturalmente esto en términos de alimentos fermentados implica consumir una diversidad de alimentos fermentados y si es posible, obviamente, hacer un análisis de flora bacteriana entendiendo cuáles son las bacterias que hay que desarrollar de más.